Bienvenidos todos a la novedad teórica de la semana. Esta sesión que inaugura este canal de Empyrean Chess básicamente tiene la idea de traerles a ustedes todas las semanas cuál creemos que es la novedad teórica más influyente, la más importante de todas las que se jugó. Igual si ustedes tienen algún otro criterio o quieren sugerir algunas novedades que creen puedan ser más importantes que las que traemos, pueden dejarlas al final del video en los comentarios. Y bueno, veamos qué tenemos para el día de hoy. Entonces, comenzando con la novedad de esta semana, yo soy el maestro internacional Abel Fabián López González, soy el que le estaré trayendo los comentarios. La novedad fue empleada por Fabiano Caruana contra Jan Nepomniachtchi. Fabiano Caruana con piezas negras en el torneo de candidatos. La apertura fue la italiana y creemos que esta novedad tiene una alta importancia teórica, ya que básicamente cambia el criterio que se tenía en esta variante de los últimos libros, los últimos materiales de ajedrez que se han escrito. Básicamente la consideraban dudosa, sin embargo, con esta nueva idea, pues puede cambiar ese criterio. Consideramos que la dificultad de aprendizaje para emplearla es media, ya que hay una variante, sobre todo, que es muy importante, hay que aprenderse jugadas bastante difíciles, pero en general, contra la mayoría de variantes que puede emplear el blanco, las ideas son un poco estándar y el ataque, pues, se puede conducir básicamente con las mismas ideas. Entonces, la dificultad consideramos que es media. Y por último, la peligrosidad sí consideramos que es bastante alta, ya que las blancas con un solo desliz que cometan pueden quedar muy inferior, el ataque puede terminar siendo devastador y por lo tanto creo que es una novedad muy interesante para todos los amantes del doble peón rey con negra para enfrentar la italiana, pues básicamente pueden estudiarla. Y pasemos al tablero a analizar qué fue lo que sucedió en las 64 casillas. Bien, comienzan las primeras jugadas con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana en el tablero, alfil C5, la variante empleada por Caruana, lo más usual en la teoría actual, D3, caballo F6, C3, D6, toda la teoría normal, enfoque corto, A6, y ahora Nepomniachtchi elige jugar A4, que básicamente es la continuación que más se emplea hoy en día. Los jugadores modernos han descubierto que atacar en el flanco de dama tiene mucho sentido. La italiana clásica, básicamente el blanco sobre todo se enfoca en atacar en el flanco rey con jugadas torre 1, caballo D2, caballo F1, caballo G3. No tiende a realizar el movimiento A4, pero básicamente los jugadores modernos han descubierto que tiene mucho sentido y también se puede desde el inicio atacar en el centro flanco dama. Entonces, esta es la variante elegida por Nepomniachtchi. En alfil A7, lo normal, torre 1, H6, caballo BD2. Y ahora viene el primer punto importante, la jugada G5. Esta jugada es considerada dudosa por la mayoría de los libros modernos y la teoría actual, ya que básicamente se explica que la justificación para atacar básicamente sería que el blanco hubiese realizado un movimiento como por ejemplo H3. Si en la jugada anterior las blancas en vez de caballo B2 jugaran H3, se consideraría un error, ya que G5, caballo H2, G4, el ataque llega con mucha fuerza. Y bueno, esto está estudiado y recomendado y por ese motivo lo de caballo B2, G5, sin el punto de ruptura con el movimiento de H3, la jugada se considera un poco dudosa, ya que el ataque no va a tener mucha efectividad y las blancas, por ejemplo, jugando B4 como se jugó en la partida, están listas para jugar B5, atacando en el flanco dama, para reaccionar en D4, el rey está en el centro. Y básicamente este es el momento donde llega la novedad teórica de la semana, donde llega la jugada importante. Caruana emplea la jugada caballo G4 que nunca antes se había visto. ¿Qué es lo que se había jugado hasta este momento? Bueno, se había intentado primeramente el ataque directo con G4, es considerado muy dudoso, ya que a pesar de que gana un peón luego de caballo H4, caballo por E4, caballo por E4, dama por H4, luego del movimiento D4 se está abriendo todo el centro, el rey de las negras todavía permanece en este sector, también se amenaza B5 y bueno, básicamente el ataque del blanco es muy poderoso, si F5, caballo G3, y esta posición está valorada como ventaja clara, mucha compensación por el peón para las blancas. Otro movimiento empleado en vez de G4 y el más usual sería caballo H5, que tiene la idea sobre todo de jugar G4 y encerrar el caballo de F3, que increíblemente no tiene ninguna casilla, no pudiera ir a H4 porque la dama
cubre la casilla y no puede ir a ninguna otra, ¿no? Entonces, caballo H5 tiene esta idea, pero las blancas descubrieron que con la jugada G3 se cancelan todas las ideas del negro, se controla la casilla F4, G4 ahora no funciona bien por caballo H4 y esta posición está muy bien con blancas. La otra jugada en la teoría que se ha intentado es caballo H7, sobre todo en partidas blitz muy recientes se ha intentado caballo H7. La idea es la misma, jugar G4, pero que el caballo no esté en H5 estorbando la avalancha. También el caballo pudiera luego de G4 ir a G5 y buscar algunas posibilidades de sacrificio, etcétera. Pero las blancas descubrieron que con la jugada rey H1, admiración, increíble esta jugada, se le da la casilla G1 al caballo y el peón de F2 básicamente no importa, ya que la apertura de la columna F sería totalmente fatal para las negras si se abriera. Por ese motivo, bueno, los análisis luego de FH1 dan que las blancas están muy bien en esta posición y esta jugada no suele emplearse en el alto nivel, o sea, esta variante no suele emplearse. Pero caballo G4, interesante novedad. Le da todo una nueva valoración a esta posición, un nuevo camino para analizar. La guía de Caruana básicamente ¿cuál es? Es atacar el peón de F2 y luego de todo F2, dama F6, crear amenazas inmediatas sobre el punto F2, aspirando a que el ataque sea lo suficientemente fuerte y realmente es muy peligrosa porque contra cualquier jugada normal que hagan las blancas, el sacrificio en F2 seguido de G4 está ganando la partida. Y si H3, que puede ser un movimiento empleado por muchos creyendo que se controla el sacrificio, básicamente no lo hace. Caballo por F2, admiración, torre por F2, alfil por F2, rey por F2, H5, se amenaza G4 de manera decisiva con la clavada del caballo sobre F3 y habría mucha compensación para las negras en esta posición. Ningún jugador con blanca quisiera jugar esto, a pesar de que por ahí muy analíticamente pudiera sobrevivir la posición luego de G2, G4 y la torre entrando por G8, la apertura de la columna G. Eso sería muy, pero muy difícil de jugar con blancas y probablemente perdedor humanamente. Entonces, regresando, ¿qué otras opciones existen para el blanco? Existe dama E1, admiración, que consideramos que es la jugada más importante, la empleada por Nepomniachtchi, excelente criterio del jugador que está liderando ahora mismo el candidato. Pero la variante crítica no sería esa, sino que sería el movimiento D4 interesante. Esta idea que se ha visto en varias posiciones de sacrificar básicamente el peón de D4 tiene mucho sentido porque el rey del negro está en el centro todavía y la torre está perfectamente ubicada en la columna E. Por lo tanto, lo de E por D4, E5 llegaría creando amenazas importantes en la posición del negro. Entonces consideramos que desde el punto de vista de aprendizaje de la variante para poder jugarla, esta sería la línea más crítica y lo que le da una dificultad media dentro de nuestra valoración para poder emplear esta variante, ya que hay que recordar varias jugadas importantes ahora. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si el negro tiene que recordar jugadas importantes, el blanco aún más porque es el que está sacrificando. Y creemos que a no ser que las blancas tengan una muy pero muy excelente preparación, básicamente perderán la partida. Y si con negras nosotros hacemos el trabajito en casa y nos aprendemos bien toda la línea, tendremos garantizado casi que al menos el medio punto en la partida. So es muy interesante básicamente jugar esto. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Primero que todo, es muy importante capturar con el caballo de G. No funciona ni capturar con el peón, ya que B5 amenaza el caballo de C6 y está dejando sin sostén todo el centro, ni se puede capturar con el otro caballo, con el caballo de C, ya que básicamente ahora nos pudieran capturar en D4 y no podemos capturar porque el caballo de C6 abandonó la defensa de la casilla. Entonces, ambas jugadas son perdedoras. Necesitamos capturar con el caballo de G. Y bueno, ¿cuál es la idea de las blancas? La idea de las blancas es ir con C por D4, que básicamente está abriendo más la posición. Y primeramente debemos recordar acá que necesitamos capturar con el alfil. Capturar con el caballo sería fatal porque luego de caballo por D4, alfil por D4, caballo 4 llega con el ataque doble sobre la dama de F6 sobre el alfil de D4 y dama G7 no defiende tácticamente el alfil, sino que luego de dama por D4 se sacrifica la dama
porque alfil B2 terminaría ganando la partida para las blancas. Entonces no podemos jugar caballo por D4, necesitamos capturar de alfil el peón. Y ahora, en caso de que las blancas capturen, estarían perdidas, ¿no? Porque caballo por D4 llega con la amenaza del caballo sobre la torre de D2 y no le da tiempo a las blancas jugar caballo 4. ¿Qué pueden jugar las blancas acá? Entonces, caballo 4 sería la jugada crítica importante. Amenaza a la dama, amenaza el alfil, nos obliga a nosotros a jugar caballo por F3 para no perder el material. G por F3. Y ahora una jugada muy, pero muy difícil y muy importante en esta variante. Necesitamos jugar dama G6 única. Es la única casilla donde no perderemos material ni quedaremos inferior después de un descubierto del caballo. Dama G6, jugada extremadamente importante para recordar. Bueno, las blancas ahora tendrían básicamente que jugar caballo por D6 jaque, Bf8 y capturar en F7 con el caballo, ya que cualquier otra jugada, por ejemplo, torre F8 pierde por G7, torre por H8 y ahora dama por D6, importante, amenazamos a alfil por F2, amenazamos la torre de H8, la torre de A1 también está atacada. Bueno, pierden fácilmente las blancas en esta posición. Entonces, caballo por F7 es la jugada nuevamente crítica. Y aquí, torre H7, realmente podemos acabar con las explicaciones acá. Básicamente hemos defendido bastante bien la posición. Estamos atacando el caballo de F7, estamos atacando la torre de A1. Todavía hay muchos análisis para aprender, solo que cada cual tiene que hacer la tarea en casa y estudiarlo. Les estaremos mostrando las variantes, pero sin muchas explicaciones porque el video sería infinitamente largo, ya que son muchas variantes. Sin embargo, creemos que recordar hasta aquí realmente es lo que sería más importante. ¿Cómo puede continuar la partida? De algunos análisis críticos. Por ejemplo, B5 sería la jugada más importante para el blanco, amenaza alfil A3. Ahora básicamente, bueno, capturamos sencillamente alfil A3, rey G7. Son bastante forzadas estas jugadas. B4 sería un error fatal, terminaría perdiendo. Rey G7, A por B5 y entonces ahora G4 admiración. Parece que estamos ganando con negra. Esto es fácil de jugar. Pero lo que no es fácil es con blanca realizar la siguiente continuación. Alfil D3, admiración, única jugada. Y contra dama por F7, sacrificar el otro alfil en F8. Alfil F8, admiración. Pero muy difícil jugada. Dama por F8, torre por A8. Y todo el análisis al final para nosotros, saltándonos los comentarios, termina en un final de tablas. Alfil C2 evitando alfil por F2. Torre H8 que incorpora la torre al ataque. Se viene torre D8, B por C6, torre D8. El blanco tiene que hacer muchas, pero muchas jugadas de computadora. Andamos en la jugada 27 y el análisis termina en la jugada 32. Luego alfil por F2, torre por F2, torre por D3, torre por F3, torre por F3, torre por C8, B por C6. Estamos en un final que teóricamente es tabla, ya que mínimo llegaremos a torre de alfil contra torre. Bueno, cada cual igual necesita tener la preparación suficiente para hacer tablas a este final, pero realmente si se ha estudiado es bastante sencillo. Entonces regresemos atrás bastantes jugadas a la posición donde Jan Nepomniachtchi realizó el movimiento que consideramos más crítico para el blanco, ya que es la jugada más sencilla. Jugar D4 sería extremadamente difícil, ya les mostramos los comentarios. Dama E1 sería la jugada importante, defiende la amenaza de F2, pero sobre todo no se debilita. O sea, el blanco intenta por todos los medios no debilitarse y no darle tanto sentido al ataque de las negras en el flanco de rey. Y Caruana continúa con Dama G7, jugada importante. Esta maniobra solo recuerdo haberla visto en la variante del cambio de la apertura Ruy López, la variante de alfil G5. No sé si alguno la habrán analizado, pero hay una variante donde la dama se retira a G7 para básicamente jugar F6, defender unos peones en el centro y poder continuar con el ataque. Esta maniobra dama F6 y dama G7 solamente recuerdo teóricamente haberla visto en un análisis de esa variante. Es bastante inusual y en esta posición es bastante interesante. La idea de las negras básicamente es retirar el caballo a F6 y darle libertad a todo el ataque con los peones, pero lo curioso que tiene la posición es que al estar la dama en G7 todo el ataque tiene mucha mayor fuerza, ¿no? Por lo cual, gran descubrimiento de Fabiano Caruana. La partida continuó con caballo F1, nuevamente muy preciso Nepomniachtchi, no se debilita. H3, caballo F6 le daría total sentido al ataque. Caballo F1, enfoque corto,
caballo G3 y ahora caballo E7. Esta sería la posición, la tabilla principal acá, llegando al medio juego. Y consideramos que es muy importante recordar hasta acá y conocer las ideas con las cuales se continúa el ataque. La variante anterior que vimos con D4 es la variante crítica y de las que le comentaba al inicio del video, que no podemos olvidar jugadas muy importantes. Pero sin embargo, en esta posición lo que tenemos básicamente es que comprender y conocer cuáles son las ideas de ataque. Básicamente queremos retirar el caballo de F6 para lanzar la avalancha de peones, el caballo de E7 quiere ir a G6 para buscar la casilla F4 o H4, F6 quiere apartarse para permitir el movimiento de F5, la torre puede ir a G8. Luego que la alfil se desarrolle, necesitamos mejorar también la torre de A8. Y conociendo eso, básicamente podremos jugar esta posición de manera bastante decente. Ahora, ¿qué fue lo que realizó en este momento Ian Nepomniachtchi? Realizó la que consideramos la jugada más crítica nuevamente, que es D4. Una jugada nuevamente como H3 sería bastante fatal para las blancas, ya que luego de caballo F6, D4, G4 en migración, para mostrarles un poco de las ideas de ataque y la peligrosidad de la línea. Luego de H por G4, alfil por G4, las blancas prácticamente penden de un hilo. Se amenaza alfil por F3 y dama por G3. En caso de que se capture en E5, se los mostramos. D por E5, alfil por F3, E por F6 y dama por G3. Estaría ganando completamente la partida. Bueno, hay una molestísima clavada sobre el caballo de F3, se amenaza capturar en D4, las ideas sencillas, como les mencionaba, mover FH7, la torre para G8, esta torre puede ir a E8, y la posición es muy fácil de jugar con negras y muy difícil de defender con blancas. Entonces, por eso consideramos que esta variante es muy interesante aprenderla. La jugada crítica D4 empleada por Nepomniachtchi en la partida, nuevamente con excelente criterio, busca sacrificar un peón para básicamente tener mayor iniciativa y mayores posibilidades, no solo de defender el ataque, sino en un futuro incluso buscar posibilidades activas para las blancas mismas. Entonces, C por D4 fue lo empleado. Alfil B2 hubiese sido una manera interesante de continuar. En este caso deberíamos jugar caballo C6 para sostener el peón de D4 y luego de torre C1, caballo E5 tendríamos una posición bastante buena de jugar. Luego de caballo por E5, D por E5 sería bastante sencilla. Todavía no está muy claro qué sucede, pero sin duda las negras tienen un buen juego. Entonces, luego de C por D4, caballo C6, torre A3 y alfil por D4 queremos dejar, y caballo por D4 queremos dejar el análisis de la novedad en esta posición, porque la continuación de la partida fue un ejemplo por sí mismo. Caruana tuvo de hecho las mejores posibilidades en la partida, solamente que después cometió algunos errores y de hecho terminó aceptando tablas en una posición donde tenía buenas posibilidades de todavía jugar a por la victoria. Y básicamente esta es la primera entrega de la novedad teórica de la semana. Espero que les haya gustado. Déjennos en los comentarios lo que les pareció, si la jugarían en una partida, si se animan o no se animan a entrar en esta variante, y nos vemos en un próximo video. Adiós.